Y como cada noche de jueves no puede faltar a la cita nuestro infatigable David. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer, como siempre. Como siempre. Hoy, bueno, es infatigable, no puede faltar, y el día que falte sea peligroso, porque a lo mejor está en la situación de la que hoy es tema y del que vamos a hablar, que es el paro. Porque David está ahí, es colaborador nuestro, pero evidentemente él tiene su trabajo ahí, trabaja con sus cosas, y si no estuviera trabajando ahí, a lo mejor no le tendríamos tan lejos, le tendríamos más cerca. Probablemente sí. Pero, que vivir aquí no es barato, eso se puede hablar otro día, de los costes, pero bueno. Sí, pero también hablemos de los sueldos, ¿vale? Hablemos de o sea, equiparemos todo en su justa medida. Va en correlación, y de eso precisamente vamos a hablar hoy, porque hablar de paro es consustancial a hablar del coste de la vida. Bueno, vamos a ver, yo siempre os cuento, o casi siempre, cuando nos sentamos aquí este ratito con David, que el motivo por el que queremos saber cosas de lo que pasa aquí en Frankfurt, en Alemania, no es por cotillear, no es porque, mira, yo a lo largo del día, mi semana es súper complicada, no encuentro otro ratito para hablar con David y digo, así me siento en la tele y mato dos pájaros de un tiro. No, es porque constantemente escuchamos, como si fuera un soniquete, un poco aburrido ya, que debemos parecernos a Alemania. Y constantemente se mira a Alemania en sus fórmulas salariales, de derechos laborales, sanitarias, educativas, culturales. Digo, bueno, pues a ver qué pasa en Alemania. Y eso es lo que queremos hacer, que David, que ya lleva ahí casi una década, nos cuente qué es lo que pasa realmente en Alemania, si es que es tan bueno o no como nos dicen. Así que hoy nos toca hablar de paro. ¿Qué ocurre en Alemania? Aquí en España yo creo que más o menos conocemos y sabemos lo que pasa. Pero, ¿qué te pasaría a ti mañana si llegas a trabajar, entras por la puerta y te dice tu jefe, David, estás despedido? Esperemos que eso no pase nunca. Debo decir también que cuando hablabas de las cosas que nos ponen de ejemplo de Alemania y tal, una persona conocida mía que es italiano, pero que ve esta sección, porque gana 54 ha sido internacional gracias a Internet. Sí somos. Me decía que estaba totalmente de acuerdo precisamente en que en Italia pasa exactamente lo mismo, que no son suficientemente europeos, que no son suficientemente modernos, y entonces que tienen que mirar a Alemania como ejemplo, porque ellos sí que son modernos, europeos, eficaces, y que opina exactamente lo mismo, que está harto de que al final ser europeo sea ser de un sitio concreto que no es Europa, que no es toda Europa. Sí, es llamativo. Yo aquí voy a decir aquello que decía Groucho Marx, de yo no quiero pertenecer a un club que me tenga a mí como socio. Yo no quiero parecerme a una ciudad que acoja a David. O sea, ese tipo de ciudad no puede estar bien, tiene que tener algún problema. No es culpa de la ciudad. Y ahora sí, volviendo al tema del paro, se podrían hablar de varias cosas más, pero sí, sin esas circunstancias, si eso pasase, esas circunstancias... O sea, yo no quiero entrar en conocer tu situación particular laboral. No. Simplemente, ¿qué pasos te tocaría dar, qué situaciones vivirías si un día como hoy, como mañana, al llegar a la empresa, tu jefe te dice hasta luego? Que a lo mejor podría ser que de entrada no pudiera ser así. No podría decirte estás despedido, sino que tenga que pasar unos días o no sé. Existen dos tipos de despidos. El extraordinario, que puede ser efectivamente inmediato, pero tiene que ser por unas causas justificadas, estipuladas en la ley muy concretas, es decir, por un caso, por ejemplo, de acoso sexual, un caso de robo a la empresa, un caso de transgresión, o sea, no me acuerdo ahora el término en español, pero... Algún delito. Ya se acuerda más del término en alemán que en español, es muy mal, David. De una ruptura de la situación contractual, es decir, que tú hayas roto las condiciones de tu contrato y de forma grave, es decir, unas causas concretas graves. En el resto de casos, obviamente, no se puede ir a un despido extraordinario, entonces se tiene que aplicar los protocolos normales y normalmente se tiene que esperar unos 15 días, creo que son, antes de ejecutar el despido. Es decir, no te pueden decir tú recoge tus cosas y vete, sino que te tienen que dar un preaviso con una cierta antelación. ¿Pueden despedirte con un contrato indefinido? Bueno, claro, aquí entraríamos en saber si existen los contratos indefinidos. Pero sí existen los contratos indefinidos y sí te pueden despedir con un contrato indefinido. ¿Sin ningún motivo? No, sin ningún motivo no. Tiene que haber un motivo. Si no, habría una indemnización por parte de la empresa, ¿no? Efectivamente. Aquí ya tendríamos que jugar a dos hipótesis. La hipótesis en la que David es la peor persona del mundo, la ha preparado en la empresa y por lo tanto se merece que lo echen, o la hipótesis en la que el pobre David no sabe qué ha pasado, llega por la mañana a su puesto de trabajo y su jefe le despide. ¿Qué pasa
si eres el responsable y por lo tanto te mereces que te despidan? ¿Qué tendrías que hacer a partir de ese día? La empresa tiene que justificar los hechos de los que acusa la persona y eso se envía al comité de empresa. Y el comité de empresa tiene que analizarlo y decir si efectivamente consideran que el despido extraordinario es procedente o debe ser tratado de forma ordinaria. Es decir, no vale solamente con que el responsable de recursos humanos de la empresa diga odio a esta persona y le voy a decir que ha hecho esto, y como lo justifico yo, es así, sino que también hay, digamos, un cierto contrapeso. Bueno, imaginémonos que no es ese despido extraordinario, que ya nos has justificado las causas, sino que es un despido ordinario, que te lo mereces, pero es ordinario. En ese caso, puedes empezar a cobrar el paro desde el primer momento. Aunque estés trabajando, aunque tengas esos 15 días No, primero acabas de trabajar y luego pasas a cobrar el paro. Existe otra posibilidad y es la de que tú digas, mira, ya hasta aquí he llegado, ya no quiero trabajar más, me voy, me cojo mis cosas y me voy. En ese caso tampoco te puedes ir así directamente. Tienes que avisar a la empresa con al menos un mes de antelación, aunque puedes descontar las vacaciones. Y en ese caso no cobras el paro, ojo con truco, durante las primeras 12 semanas, es decir, los primeros 3 meses. Después de 3 meses en una situación de desempleo, entonces ya sí puedes pasar a cobrar el paro. Pero los primeros 3 meses, si tú te vas porque tú te quieres ir, el Estado no dice, pues no estás en paro, porque tú te has ido y tú sabrás lo que quieres. El Estado no tiene por qué pagarte hasta que no pasen esas 12 semanas. ¿Qué es lo que se entiende como tiempo suficiente para encontrar otro trabajo? Efectivamente. Vale. ¿Cómo queda ahí la prestación por desempleo? Es el 60% de tu salario anterior si no tienes hijos. Si tienes hijos es el 67%. Un 7% más con hijos. Sí, que en realidad es de broma, pero sí. Sí, no, y estaba pensando, ¿bajo qué criterio? Bajo el criterio de que si tienes hijos pues tendrás que gastar más. Sí, pero bueno... Y bajo el criterio sobre todo de que el partido que ha gobernado aquí Alemania con diferentes coaliciones, pero durante las últimas 3 legislaturas, Angela Merkel y la CDU, son muy, muy, muy pro familia. Entonces aquí en Alemania se han hecho unas políticas que se basan básicamente en la idea de que las cotizaciones sociales, si tienes hijos, son menores, es decir, tener hijos hace que tengas más neto de tu salario bruto, tienes acceso a muchas más ayudas y efectivamente en este tipo de situaciones te beneficias de porcentajes mejores. Porque dicen que, claro, hay que conseguir que la gente tenga hijos y que quiera formar familia y hay que proteger a la familia. Más o menos, no sé si existe una media salarial para hacer un cálculo de si esto es realmente bueno o malo, ¿no? Porque ahí ya hemos hablado en alguna ocasión que no existe el salario mínimo. ¿No? Ahora sí, no lo existía hasta las últimas elecciones en las que Merkel, pues para poder pactar con los socialistas y formar gobierno, los socialistas dijeron, sí, nosotros te damos los diputados que necesitas a cambio de que entremos en el gobierno y que siga nuestro programa electoral. Y como el programa electoral de los socialistas tenía salario mínimo, pues Merkel, que había prometido que no iba a implementar salario mínimo durante toda la campaña y que lo había convertido en su promesa estrella, pues decidió hacer lo contrario de lo que había prometido. Cosas que pasan. Bueno, forma parte de las coaliciones. Es decir, cuando uno no gana con mayoría y necesita pactos, tiene que cumplir una parte de su programa y otra parte del otro. Sí. Esto es lógico, ¿no? Debiera serlo, vaya. En España no tanto, pero bueno, que aquí pasa que dos partidos completamente antagónicos y que se presentaron con programas electorales contrapuestos, pues para poder hacer un pacto de gobierno decidieron el uno claudicar y asumir que el otro partido impusiese unas medidas de su programa electoral y el partido que entra a su vez aceptar que no todo su programa se va a implementar, sino también el del otro y hacer una amalgama con las decisiones que para cada uno de los partidos son... ¿Cómo se queda el salario mínimo interprofesional? Aquí está calculado por hora y no es único, sino que varía por sectores, pero en general se podría, digamos, para resumirlo mucho, en una persona que trabaje 8 horas al día, 5 días a la semana, en alrededor de unos 1.300 euros. 1.300 euros el mínimo. Que podríamos decir, hombre, es diferente con respecto a España, pero claro, también habría que calcular muchas cosas para saber si es alto o bajo, no si es diferente o no con respecto a España. El problema es que las prestaciones por desempleo no alcanzan ese nivel y el coste de la vida sí, que es lo que decíamos antes. La prestación por desempleo de esta cantidad estaríamos hablando en torno a los 700 euros aproximadamente, ¿no? Una cosa así. Efectivamente, que de hecho es 600 y pico, 700 euros, sí. Una cosa aproximada. ¿Cuánto dura esa prestación? Si eres mayor de 45 años, siempre te va a durar un año.
Siempre. Hayas trabajado Siempre. lo que hayas trabajado. Si eres menor, como es mi caso, entonces puede durar hasta 2 años, si tienes años suficientes cotizados. Es una cosa que me ha parecido muy curiosa, lo de que hay un tope de edad, pero precisamente es para evitar pues que la gente diga, pues voy a coger y ahora me quedo en paro y el paro lo alargo y lo uno a la ayuda de no sé qué y entonces ya me jubilo. Sí, pero es extraño, ¿no? Porque a partir de los 40 años, no sé cómo es en Alemania, en España, por ejemplo, tristemente hay mucha más dificultad de que una persona vuelva a incorporarse a la vida laboral con 40, 45, 50 años que con 20, 25, 30. Aquí no sé si es más fácil o no, no conozco casos ni tengo estadísticas para decirlo, pero sí puedo decir que la percepción es distinta y es que una persona de esas edades cuenta con más experiencia, con más posición o nivel, vamos a decir, porque ha podido desarrollar una carrera profesional, por lo tanto es más atractivo y por tanto va a tener más fácil encontrar trabajo que una persona joven, con menos experiencia, menos preparación. A mí me parece... Es verdad que sé que en España es el caso contrario, que en España no. a partir de cierta edad, y no sé si aquí realmente lo que ellos piensan se cumple o es simplemente una creencia un tanto vacua, pero es verdad que hay esa percepción de que la gente de cierta edad, pues como tiene una experiencia, una capacidad de trabajo, lo tiene más fácil para irse a otro puesto. Bueno, por lo menos, aunque no sea más que en el imaginario, por lo menos en la idea, yo creo que están acertados. Es decir, todos tienen sus ventajas, ¿eh? Una persona joven tiene unas ventajas y una persona más mayor tiene unas ventajas, pero es que la ventaja de la experiencia es la única que no puede conseguirse de forma inmediata. Es decir, cuando alguien ha adquirido esa experiencia, ese valor, a mí me parece muy difícil de cuantificar económicamente. Yo creo que es un valor importante, pero bueno, esto va también por mentalidad y por países, lógicamente. A partir de ahí, hay diferentes cuestiones con respecto al paro. En tu caso concreto, claro, aquí no hablaríamos nunca de esta situación, pero ya que tengo a David aquí, ¿qué pasa? Si tú te vas porque quieres, te quedas en paro porque te echan y decides volver a España. En principio no podría cobrar, sí podría intentar acceder a alguna de las ayudas que se dan en España por parte de las autonomías, en algunas para las personas retornadas, aunque por lo que tengo entendido no son muy cuantosas, pero sí se puede hacer un poquito de trampa, y es que las cotizaciones que tú tienes de aquí, de Alemania, dentro de la Unión Europea, sí son válidas para España. Lo que tú no puedes directamente cobrarlas simplemente presentándote a España. Lo que sí puedes hacer es trabajar durante un mes, unos meses, en cualquier tipo de trabajo en España y luego podrás acceder a tu cotización. Eso sí, será en las condiciones salariales que marquen el último contrato que hayas tenido en España. Es decir, si tú te quedas en paro y te vuelves aquí a Burgos, tú no tienes derecho a paro. Puedo hacer una cosa, que conozco gente que lo ha hecho y es un poco polémico, y es puedo durante 3 meses prorrogables a otros 3 meses, y esto es muy gracioso porque conozco gente a la que le han pasado 2 cosas. Una, que ha ido a la oficina de empleo y le han dicho, te damos estos 3 meses y en 3 meses vuelves y a lo mejor te lo alargamos otros 3 meses, y otros a los que les han dicho, no te preocupes, tú vete a España y tienes 6 meses de esto, que es que puedes cobrar el paro estando fuera de Alemania mientras seas demandante activo de empleo, es decir, estés buscando trabajo activamente, y la razón para tu traslado de país es que crees que ahí tienes más posibilidades de encontrar trabajo. En ese caso te permiten estar esos 6 meses máximo, 3 y 3, fuera del país, de Alemania, cobrando el desempleo. Pero es que aquí no es como en España. Aquí el paro, como hemos hablado muchas veces, solo se considera parado aquel que es demandante muy activo de empleo. Y cuando digo muy activo de empleo, me refiero a que si no mandas y no pruebas, con pruebas empíricas, que has mandado unos mínimos de currículums, que has hecho X entrevistas de trabajo, que has escrito a todos los sitios a los que ellos te han dicho y te mandan a muchos sitios y te exigen que lo hagas, tú pierdes el desempleo inmediatamente. Y conozco mucha gente que ha estado en esta situación que dice que realmente llega a ser pues muy propio de la fama que tienen los alemanes, es decir, muy cabeza cuadradas. Incluso aunque sepas que tienes 0 posibilidades, te obligan a ir a entrevistas de trabajo, a echar en trabajos, etc. Y ojo, porque una cosa que puede pasar, y esto en España también se propuso y es bastante polémico, es que te obliguen a coger un trabajo que tú no quieres y no te lo paguen a través de la presentación de desempleo, los famosos mini jobs.
Claro, es que el concepto mini-job al que íbamos a llegar en algún momento u otro, aunque se nos va el tiempo, pero antes de llegar ahí, por el camino me dejas tantas cosas que preguntar que yo voy apuntando. Es que el tiempo es muy corto. Sí. Primero, me dices que te obligan a ir a todos los sitios y tienes que contestar, que tienes que demostrar que has estado. A mí me parece lógico, evidentemente te dan una prestación porque las prestaciones es una ayuda para que no te quedes en blanco, en nada, sin situación, mientras buscas algo. Pero aquí llegan al punto de que conozco gente que directamente les ha dicho, dejad de pagarme y no me mandéis más, prefiero no cobrar y ser libre a tener que estar así. Y además conozco otra persona que básicamente acabó, porque eso te lo pueden exigir, en un curso, en una especie de centro, vamos a decir, de día, en el que tenía que ir todos los días, 8 horas al día, a tener un monitor que corregía sus currículos, los que preparaba y cartas de presentación para las distintas empresas, le iba dando ofertas de trabajo y preparándole el currículum y preparándole las yo entiendo que en tanto que la idea, el concepto por lo que debe velar realmente el Estado no es por ayudarte en el paro, sino porque no estés en paro. Es decir, debe velar porque tengas un puesto de trabajo. Y tú como persona debes buscar un puesto de trabajo con las condiciones lógicas, que respete la ley, etcétera. Claro, si uno se dedica a contemplar, a mirar el aire y a cobrar del Estado, este tipo de cosas, yo he hablado en algún programa de esto, ¿no? Este tipo de cosas son las que vician y destrozan precisamente el sistema, porque son ayudas pensadas como un salvavidas, como una situación excepcional para quien está atravesando un mal momento, que al final acaban siendo utilizadas por gente que se aprovecha de esa situación excepcional para convertirla en su modo de vida y de alguna forma, en fin, se aprovecha del dinero de los demás. Lo que no sé es cómo demuestras que has ido a las entrevistas. ¿Te haces un selfie con el jefe? No, están preparados, ellos te dan el documento de que has estado ahí. O sea, tienen eso está todo regulado. Una regulación. Y hay que decir también que, por ejemplo, para entender las diferencias entre la idea de ser desempleado en Alemania, cobrando, y en España, es, por ejemplo, una que a mí me sorprendió mucho cuando pasó, y es que la gente que conozco que estaba desempleada, cuando llegaron las Navidades, pues se desesperó un poco porque tú no puedes irte del país durante más de 3 semanas mientras estás en situación de desempleo, salvo que pidas esta ayuda y que te vas a demandar trabajo fuera, porque se entiende que es que estás perdiendo el tiempo. Entonces, literalmente para las Navidades tenían un problema porque querían irse por más tiempo, pero no podían. Y aquí realmente son muy de tienes que ir a fichar todas las semanas a ciertos horarios. Y me sorprendió mucho porque hablando con gente, todavía es que en España se puede fichar por internet. Entonces tú puedes estar aquí en Alemania cobrando un paro de España y fichando ese paro por internet. Pero hacer lo opuesto es absoluta y completamente imposible. Bueno, pero tiene un cierto sentido, ¿no? Sí, porque en España quieren que te largues. No sé si es porque aquí quieren que te largues, pero en Alemania lo que no quieren es que pierdas el tiempo. No, esa es la diferencia de percepción. Si en uno es como, si estás fuera, pues mira, mejor. No, pero me refiero que es interesante el concepto con muchos matices y evidentemente aquí damos pinceladas, titulares, por decirlo así, sobre elementos y habría que entrar muy en profundidad para valorar, ¿no? Si un formato o un sistema es mejor o peor, ¿no? Pero a priori con lo que cuentas tiene un cierto sentido, que un Estado se preocupe por saber si una persona se preocupa realmente por encontrar trabajo. Aquí tenemos los ejemplos de los cursos de desempleo y cuestiones de estas que al final se han hecho auténticas mamarrachadas desde el punto de vista de las administraciones que ni han ayudado a la persona a encontrar empleo, ni han velado por la persona por encontrar empleo, sino más bien por permitir que las empresas que ofertaban estos cursos se lucrasen. Son pocos los casos, pero han ocurrido. Es un desastre porque realmente aquí en Alemania hay que reconocer que, por ejemplo, conozco gente que cuando se quedó en paro hablaba un alemán muy pobre y como una de las cosas que aquí se impone es si te quedas en paro, curso intensivo, 5 horas al día hasta que lo hables bien, pasaron a poder hacer entrevistas de trabajo en alemán. Y luego, aparte, puede parecer un poco extremo, pero es verdad que, por ejemplo, una persona también que estuvo en paro comentaba precisamente curso, centro de día que te decía que le obligaban a ir todos los días 8 horas a un sitio concreto, a una oficina, para enviar currículums, para ayudarle a preparar entrevistas, etcétera, etcétera, le permitió cambiar radicalmente cómo concebía el construir su currículum vitae, cómo se tenía que presentar, cómo llevar una entrevista de trabajo en alemán, y eso fue decisivo también a la hora de encontrar el trabajo que tiene ahora mismo. Entonces, realmente hay que reconocer que sí que se hace un esfuerzo en transformar a la persona.
Y nos dejábamos una parte que la hablaremos Rapidísimo, David, rapidísimo. Mejor lo dejamos entonces para otra semana porque es lo que pasa si hay un despido importante de gente, un ERE, pero eso puede ser un tema Pues nos lo dejamos para otro día porque me daría rabia en un minuto finiquitar esto cuando se nos acaba el tiempo. David, quedamos entonces para que la semana siguiente hablemos de EREs y hablemos de otras circunstancias. Muchas gracias por estar una vez más ahí. Nos vamos a publicidad y regresamos enseguida aquí en Repaso Burgos.